Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Luis Medina en Positivo. Hoy tenemos un programa que lo queremos dedicar a hablar de la ciudad, de la política, de la polis, de lo que puede ser el futuro del país y de lo que es el país hoy, por supuesto, es inevitable hacerlo. Por ejemplo, en estos días hemos estado viendo a nivel de la opinión pública en el tema político, la noticia política es el tema, por ejemplo, las inundaciones que se produjeron en Barcelona. Y entonces hemos visto inclusive ataques del presidente de la República hacia digamos, el gobernador del estado de Anzoátegui. Y como abogado y como hombre de leyes, especialista en el tema administrativo, en el tema constitucional, en el derecho público, no deja de sorprendernos digamos, la desviación que tiene el país en el mundo político. Pareciera que gran parte de la dirigencia política del país está totalmente despegada de la realidad del país. O consideran que la población, bueno, son seres que no merecen ningún respeto, que no tienen ningún tipo de conocimiento, ni son capaces de hacer un mínimo análisis para saber los niveles de responsabilidad que puedan existir en un momento dado, ¿verdad? Entonces, eso sucede desde la más alta magistratura del país, desde la dirigencia del partido de gobierno, pero también sucede desde la oposición, de un liderazgo, del liderazgo opositor, parece que también estuviera como parte del liderazgo opositor. Lastimosamente hoy yo veo el liderazgo opositor, digamos, como en tres pedazos. Creo que son muchos más, pero por lo menos los podemos organizar en tres. Uno dirigido, liderizado por lo que llaman el G4, el otro por los señores de la Alianza Democrática y un tercer sector donde inclusive en lo personal yo me ubico, que de alguna manera nos ubicamos un poco en una posición centrista, una posición de centro que por lo menos aspiramos a tener una sintonía mejor con el país. Pero en todo caso, hay situaciones que se han dado y que no solamente es el tema de las inundaciones en la ciudad de Barcelona, sino la destrucción del país, es decir, el destartalamiento del país, de alguna manera tiene un actor principal, un protagonista, que es la gente del gobierno que han gobernado por 22, 23 años, el año 99, ¿verdad? Para acá. Y por otro lado también una oposición, el liderazgo opositor que ha llevado las riendas de la oposición, que por supuesto ha sido totalmente desviada las políticas y entonces colabora con que esa desviación se mantenga. Hoy tenemos con nosotros a una persona que apreciamos mucho, conocemos desde hace muchos años acá, es un hombre vinculado a la política, pero es un profesional en el mundo del urbanismo, graduado en una universidad europea en urbanismo, específicamente en Venecia, en Italia, pero que ha ejercido toda su vida profesional en Venezuela desde que regresó de sus estudios. Y además ha sido dirigente político. No sé si fue fundador de MAS, porque él es un muchacho reciente, ¿no? Pero estuvo muchos años, entiendo yo, siguiendo digamos, en la línea de Teodoro Pekov, la línea de Teodoro Pekov, que es un venezolano insigne, que todos recordamos con cariño. Y, por cierto, un hombre bien asentado, todo lo contrario de lo que es la dirigencia política de hoy, pues esa dirigencia que nos está dirigiendo, y por eso creo yo que es el tema del destartalamiento del país. Además, bueno, aparte cuando
dejó las filas del MAS, estuvo en un Nuevo Tiempo, dirigió un Nuevo Tiempo en Anzoátegui, dirigió la Mesa de la Unidad Democrática en Anzoátegui, la Unidad Democrática, en algunos episodios, y tiene pues una experiencia, una larga experiencia. Hoy ellos tienen un movimiento, entiendo que el año pasado habían hecho un movimiento a nivel nacional llamado Alternativa 1, pero hoy los aprobaron como centrados. Tienen un partido, un movimiento que fue aprobado por el CNE y va a participar en estas elecciones, se llama Centrado. Nuestro invitado hoy es el urbanista Jorge Lepage Camejo. Bienvenido, Jorge. Bienvenido a Luis Medina en Positivo. Un recuento que tú hagas para arrancar esto de tu visión del país en estos momentos, desde el punto de vista político, desde el punto de vista para caer después en algunas concreciones. Bueno, mira, de lo que tú planteaste ahorita yo creo que se refleja mucho la realidad del país. Efectivamente hay un desprendimiento, si se quiere, de la clase política, de buena parte de la clase política, de lo que es la realidad del país, de lo que vive la gente el día a día, ¿no? Hay como, se supone como que unas burbujas políticas en donde por debajo estamos la mayoría de la población y encima de nosotros esa clase que pretende dirigir el país, que pretende dirigir a los venezolanos, pero que ciertamente no lo ha hecho de manera atinada, ¿no? Atinada desde el punto de vista de la oposición, o de buena parte de la oposición, y absolutamente catastrófica desde el punto de vista gubernamental, del régimen, ¿no? Entonces yo creo que eso ha llevado a que precisamente la gente manifieste hoy un rechazo, yo creo que pocas veces visto, de la clase política en general, por parte del común, ¿no? Por parte del venezolano de a pie, en donde las encuestas nos muestran un 80-82% de rechazo de un lado del gobierno, pero del otro lado también de la oposición. O sea, la oposición se emparejó con el gobierno en cuanto al rechazo, ¿no? Entonces, claro, esa oposición más mediática, esa oposición más llamativa, que se agrupó en el G4, ¿no? Durante un cierto tiempo, que transformó a lo que había sido ese experimento tan interesante de política que fue la MUT, que logró en el 2015 una victoria importantísima, pero que parece que engolosinó a algunos de sus dirigentes con respecto a la carrera presidencial y comenzaron los traspiés que nos han llevado pues a que polvo a estas tempestades. Ya tenemos más o menos un panorama general. Analizábamos con Jorge la situación política del país. Obviamente hoy revisas todas las encuestas y todas las encuestas coinciden en que el 80% de los venezolanos rechazan el estamento político, es decir, lo que es la dirigencia política del país, tanto del gobierno como de la oposición. Y veía unas encuestas, una de Data Análisis y otra encuesta más, que decían que el 77% de los venezolanos, casi el 80%, es decir, que debe parecerse, prefieren a sectores independientes. Hay gente que considera que es que entiende ese mensaje, que es que la gente quiere cambiar el estamento político. Ahora, ¿por qué la gente, Jorge, consideras tú, quiere cambiar el estamento político? Es decir, sabemos del país, pero hurgando en cuáles son las causas de que el país se desprenda del gobierno y de la oposición. Bueno, porque mira, es un fenómeno. En primer lugar, no es que la gente deje de ser política, ¿no? No es que la gente no se interese en la política, porque muchas veces dice, no, bueno, ya a la gente no le importa. No, a la gente le importa, y le importa muchísimo. Y tanto le importa que se manifiesta en ese rechazo, porque si no, serían en el cuestionario no sabe, no contesta. Exacto, no sabe, no contesta. No, la gente se expresa, la gente dice, epa, no me gusta esto y no me gusta esto. Entonces, en esa expresión, pero cuando tú le preguntas, ¿participaría usted en las elecciones? Que es una cuestión política, la gente dice sí, 67, 68% se manifiesta positivamente en las elecciones. Cuando tú le preguntas a la gente, ¿usted está de acuerdo con las negociaciones? Que es un elemento político, la gente dice sí, estoy de acuerdo en un 75%. Entonces, es que la gente no se identifica con esa clase de dirigentes. Con esos dirigentes que han venido prácticamente desprendiéndose de las realidades
de los problemas comunes de la gente. Nosotros tenemos una campaña en Alternativa 1 que se llama Yo quiero una vida normal. ¿Qué es una vida normal? Tener agua, tener luz, que la hiperinflación no te trague el salario, que tú puedas tener una asistencia sanitaria como debe ser, ¿no? Y todas esas necesidades fundamentales de cualquier ser humano. Eso es una vida normal. Nosotros en Venezuela no tenemos una vida normal, tenemos una vida absolutamente anormal. Anormal, sí. Ahora bien, ve, bueno, la gente rechaza el estamento, el establecimiento político, el liderazgo político actual, tanto de un lado como de otro. Uno es porque se despegaron de la realidad, y por supuesto, se despegaron de la realidad. ¿Cómo se come eso? Bueno, eso se come que cuando vemos, por ejemplo, y no sé si, y es la pregunta que te quiero hacer, si tenemos coincidencia en eso, cuando vemos las inundaciones en la ciudad de Barcelona, que hace 48 años se inauguró el canal de alivio para que eso no ocurriera más, porque hace 50 años ocurrió unas inundaciones terribles, ¿verdad? Un desastre en la ciudad. Y el gobierno nacional y el gobierno regional y el gobierno municipal actuaron, ¿ok? Y dieron la solución. Entonces ahora, 50 años, 48 años luego, resulta que nos está pasando lo mismo. Y la respuesta del liderazgo, por ejemplo, en el partido de gobierno, en el liderazgo del gobierno, comenzando por el presidente de la República, inclusive el fiscal general de la República, salen a anunciar que le van a hacer un juicio al gobernador del estado, ¿verdad? Que por cierto no es santo de nuestra devoción, independientemente que somos opositores, pues no defendemos la gestión del gobernador, pero me parece un poco paradójico. Quien tiene las competencias en materia de aguas, en materia de arroyos, acaban de dictar una ley hace pocos años donde el gobierno nacional se reserva todo, las Hidroscaribes se reservan esa situación. Y en segundo lugar, quien tiene la competencia constitucional son las alcaldías. Estos señores tienen 23 años gobernando, tanto el gobierno nacional como el gobierno municipal, y hace 3 años tomó un factor opositor el gobierno regional y resulta que ahora van a juzgar al gobernador por eso. Es decir, ese es el despegue de la realidad, porque la realidad es que deberían venir, Maduro debería venir aquí a Anzoátegui a pedirle perdón a los barceloneses por no haber hecho las labores de mantenimiento, ni él ni su gobierno, y por supuesto el gobernador del estado también tiene una responsabilidad. Pero por Dios, no podemos perder el tino, no podemos perder, porque además, independientemente de mi pasión, de yo decir que tienen que pedir perdón, lo que debería haber hecho es venir a buscar a todo el mundo, el gobernador, el alcalde, el presidente de la República. Vamos a ver cómo le solucionamos el problema a la gente. No a buscar quién es el culpable y a hacer cacerías de brujos producto del sufrimiento de la gente. Ese es parte digamos, del distanciamiento que tiene la dirigencia política. Es que eso es precisamente lo que sucede. Entonces tú ves, como tú bien dices, el canal de alivio, que yo recuerdo que todos los años ese canal se limpiaba, precisamente previendo lo que está sucediendo ahorita. Pero además tenemos ahorita el problema de Caratal. La ciudad tiene 8 días sin agua. 8 días sin agua. O sea, ¿tú sabes lo que significa 8 días sin agua? Sin que tú tengas un líquido tan importante, que el agua es quizás más importante que la propia luz, pues. ¿Entiendes? Entonces, ¿y por qué? Porque tú tienes un canal que sirvió para una ciudad de 120.000 habitantes, que era la Barcelona de los años 50, a una ciudad que tiene 1.500.000 habitantes, o sea, ha crecido 10 veces con el mismo canal, ¿no? Y con todos los ingresos que tuvo este país y que ha podido haber hecho una tubería como debe ser, como debe hacerse de paso, una tubería que traslade a las plantas de tratamiento del agua sin el riesgo de que haya precisamente estos deslizamientos que estamos viendo, que no fue uno, sino fue 2, porque ayer hubo otro. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta de que, bueno, no le paran sencillamente. O sea, el canal de Caratal, bueno, funciona más o menos, déjalo ahí. Ah, pero no importa que pases después 8 días sin agua, o que más adelante nos quedemos 10 días sin agua, o que después el canal se desprenda y se parta y haya que... Eso no importa. Lo importante es, como dices tú, echarle la culpa al otro, ¿no? Entonces, aquí es donde tú dices, les importa poco la gente, ¿entiendes? Les importa poco la gente. O sea, están preocupados fundamentalmente de sus intereses internos.
sea de sus intereses partidistas o de sus intereses personales inclusive, ¿no? Sí. Entonces, Porque se desvió para allá. precisamente. Ahora lo que importa es el clientelismo, lo que importa es mi aspiración particular, si yo quiero ser alcalde, gobernador o diputado o concejal. Ahora lo que importa es que mi partido gane las elecciones. Entonces, cuando es el partido el que debe ganar las elecciones, entonces a mí no me importa. Yo lo que hago es utilizar toda la situación y la desgracia del pueblo para ver si sumo votos. Bueno, Jorge, hemos visto pues la situación, bueno, una situación no solamente preocupante, sino lamentable que presenta el país, ¿no? Y que presenta el estamento político, porque definitivamente no nos puede enorgullecer que el país rechace tanto al gobierno como a los sectores que han liderizado la oposición hasta ahora. Eso no es digno de alegría, eso no puede ser. Por eso es que el país está muy mal, pues. Para un poco darle, digamos, cerrar el tema del tema de las inundaciones y del tema de eso. Yo creo que es importante informarle a la ciudadanía que la responsabilidad en los actuales momentos que tiene, repetir eso, la Constitución le establece la responsabilidad del manejo de los arroyos, de los drenajes, de las aguas, que es ese tema, se los asigna siempre, se lo da la del 61 y la del 99, a la institución municipal, a la alcaldía, al consejo municipal. Ahora bien, siempre también en el pasado y ahora, el gobierno nacional, debido a la falta de recursos y de posibilidades que tienen los municipios, asume parte de esas competencias. Por ejemplo, ese canal de alivio, aunque el gobernador de entonces, que era Guillermo Álvarez, encabezó un movimiento para reclamarlo, quien lo hizo fue el gobierno nacional a través del Ministerio de Obras Públicas, porque es el quien tiene el recurso. Ese canal, la responsabilidad del mantenimiento de ese canal es del gobierno nacional, del gobierno regional y del gobierno municipal. Lo que llamamos los abogados son competencias concurrentes. Pero el primer responsable es el gobierno nacional, el segundo responsable es el gobierno municipal y el tercer responsable, que no es que no tiene responsabilidad, es el gobernador del estado, que debe estar al frente de esa tarea también. Pero ahora, entonces, hay unos sectores políticos que han gobernado durante los 20 años, los últimos años, el gobierno nacional, el gobierno municipal y también el gobierno regional hasta hace 4 años, quieren dorsarle la culpa a otro. Inclusive el fiscal general de la República anunció que iba a abrir una investigación. Yo voy a proponer en el Consejo Legislativo, y mañana lo estaremos anunciando, una investigación de qué ha pasado en los últimos 20 años con eso para establecer responsabilidad, porque este país tiene que establecer responsabilidad. No porque tengamos que hacer cacerías de brujas, sino una responsabilidad seria. Ahora bien, toda esa situación nos demuestra un país que no está bien. Ahora, ¿por qué, Jorge, los venezolanos debemos tener fe en que tendremos un futuro mejor? Es decir, ¿cómo podemos cambiar esto? ¿Qué va a pasar el 21 de noviembre? ¿Cómo ves tú el futuro inmediato en Venezuela? El tema de las negociaciones. Es decir, ¿tú crees que vale la pena que recuperemos la fe y la esperanza? Mira, en el ser humano existe el sentimiento de superación. Así es. El sentimiento de mejorar, ¿no? Inclusive en los sectores más humildes siempre tratan de que sus hijos vayan a la escuela, ¿no? Y vayan, si es posible, a la universidad, tengan alguna carrera. O sea, eso se vio en Venezuela durante muchos años, en todo ese progreso social de gente que era humilde. Bueno, y ahí está la familia Chávez, Ahí está. Mejor ejemplo. 5 hermanos o 6 hermanos, no me acuerdo exactamente, todos son profesionales. Así y según Chávez vivía en una casita con piso de tierra, pues, ¿no? O sea, el Estado les dio la oportunidad de superarse y ellos lo hicieron. Y está bien, porque ese es el deseo del ser humano, superarse. Y por lo tanto, el venezolano, que nunca ha sido conformista, ¿no? Porque si hay algo que tiene el espíritu del venezolano es el espíritu libertario. No casualmente liberamos 5 naciones en el continente, ¿no? Con mayoría de participación de los venezolanos que se iban desde aquí hasta Perú, liberando todos esos países. Y siempre en Venezuela ha existido esa cultura liberal, si se quiere, esa cultura de que nosotros no nos sometemos y el gen, yo digo, el gen democrático del venezolano es muy acentuado. Y tan es así que yo creo que el propio Chávez, que tenía sus instintos dictatoriales, los tuvo que contener precisamente porque muchos le hicimos oposición y muchos manifestamos nuestro deseo de libertad y de mantener la democracia como tal.
Y hasta ellos aprendieron, ¿no? Hasta ellos aprendieron. Entonces, yo creo que eso es muy importante y por eso el venezolano no se resigna, ¿no? Y eso es lo que nos da a nosotros un aliciente, como clase política ya hablando, de que tenemos que buscar las vías de que la gente se exprese. O sea, los partidos políticos no pueden ser aquellos que sencillamente pretendan dirigir a la sociedad. Ya los partidos políticos tienen que asumir otro rol. Pero tienen que ser sencillamente un reflejo de la sociedad. Exactamente, esa es la palabra. No amaniatar a la sociedad y ponerlas a sus intereses. Exactamente. Entonces, el partido político es el vocero político de las necesidades sociales, ¿no? O sea, tú tienes que respetar a los gremios, tú tienes que respetar a los sindicatos, tú tienes que respetar a las ONG, oírlas, interpretarlas y traducir eso en demanda política. Esa es la función de los partidos políticos y eso es lo que nosotros, desde el Centrado, que no es un partido, es una plataforma que agrupa una serie de movimientos, estamos tratando de hacer. Y no solamente Centrado, yo reconozco que Unión y Progreso también está en una onda similar. Y ahora han surgido otros partidos, otros movimientos, como es el caso del Lápiz, que también están tratando de ir sobre ese camino. Y yo creo que eso es la vía necesaria para que la gente recupere la fe en su clase política. Un país no puede dirigirse sin clase política, eso es imposible. La clase política tiene siempre que existir. Pero una clase política remodelada, modernizada y no anclada en el pasado como es la que tenemos actualmente. Yo estoy seguro también, Jorge, añadiendo a lo expresado por ti, que a partir del 21 va a comenzar un proceso de rehabilitación, de rehabilitación de una nueva clase política. Si aquí va a comenzar a surgir una nueva clase política. Y eso no quiere decir que sea una cuestión de edad, sino una cuestión de estilo, que ese estilo político del clientelismo, el estilo político que aquí lo que importa es Maduro, Guaidó, y Maduro y Guaidó se hacen de todo y se dicen de todo, pero el país está cada vez sufriendo más. Es decir, la discusión tiene que estar centrada en el tema del país, en las necesidades del país. Claro. No que si Maduro o que si Guaidó, ese no es el tema. Ellos son dos seres humanos, vulgares y silvestres, como cualquier otro, como cualquier venezolano, que deberían estar a la orden de los ciudadanos. Más sin embargo, la política se ha desvirtuado y por eso la gente... Yo creo que estoy convencido de que ahora vamos a comenzar a ver un resurgimiento de un liderazgo político más comprometido, por ejemplo, con el bien común, más comprometido con las necesidades de la gente, donde la discusión sea esa, precisamente, la discusión sea de ver qué vamos a hacer. O sea, ahí, por supuesto, esa lucha política también hay que darla, desde Centrados tienen que hacer un trabajo de unión y progreso, todos los que creamos en esto tenemos que hacer un trabajo y también hacer un trabajo, un ejercicio unitario, porque la unidad debe venir no por signos, no por símbolos, sino de la gente hacia abajo, de los que realmente creen que pensamos igual de alguna manera. La unidad no solamente es electoral, no puede ser solamente electoral. Tiene que ser de propósito. Tiene que ser de propósito y tiene que ser de país, ¿no? Que es precisamente lo que no se hizo. O sea, por eso la MUT prácticamente se deshizo en aras de una serie de intereses particulares que no tenían que ver con las necesidades reales del país, sino con las necesidades de algunos partidos políticos que liderizaban la MUT y que buscaban a la brasa para sus sardinas. Así es. ¿No? Estamos compartiendo visiones y desde luego que la situación de las dificultades que enfrentamos los venezolanos día a día, los anzoatiguenses en especial y la gente de Barcelona en estos días por esta circunstancia tan infeliz, nos quitan la fe, pues nos hacen sentir mal. Pero creo que una de las responsabilidades de ese liderazgo político que tiene que nacer es generar confianza, generar esperanza en la gente y decirle a la gente que sí se pueden hacer las cosas. Yo, por ejemplo, mantengo, Jorge, que si hay un señor que es alcalde y quiere repetir en la alcaldía, él tenía que haber demostrado durante el tiempo que fue alcalde de que él está dispuesto, a pesar de las circunstancias, él está dispuesto a asumir los retos, a gerenciar en crisis, que no es el caso de muchos temas que estamos viendo. Es decir, también hay gente que ha ocupado alcaldías, que yo los veo como buenos ojos, y han asumido
Y la verdad es que se les ha imposibilitado, pero tú los ves que tienen un interés. Y hay otros, y hay una clase política que quizás esa clase política que solo piensa en el interés particular, en el interés de él, en su grupito o en de su partido, que lo que hacen es ponerse a llorar y decir que aquí no hay condiciones para hacer nada. Entonces, pero que no eso. Ahora, va a cambiar algunas alcaldías, algunas gobernaciones, va a haber un proceso el 21 que te va a dar unas autoridades. Frente a esa crisis es posible que esas autoridades electas del 21 realmente comiencen a reconstruir el país, aún sin la salida de Maduro. No, claro, es que sí, es que eso es lo que nosotros hemos dicho, o sea, Maduro es una temporalidad dentro de la realidad del país, ¿no? Y esa temporalidad no tiene por qué bloquear caminos de soluciones, ¿no? La cuestión es ponerse de acuerdo sobre algunos ¿cómo te digo yo? Algunos proyectos, algunas necesidades generales del país, de manera de que, es que mira, yo digo siempre algo, yo no creo que en el PSV haya interés en desaparecer, en primer lugar, ¿no? Todo político tiene interés en permanecer, pero obviamente dentro de un sistema democrático, a pesar de todas las restricciones que tenemos en este sistema democrático, que casi lo llevan a un nivel de dictadura, existen posibilidades de que la gente se exprese y de que la gente progrese políticamente dentro de las instituciones partidistas. Y obviamente para eso tienen que tener favor popular, porque claro, si no, no. Pues, claro. No. Porque aún las dictaduras necesitan del favor popular. Así es. ¿Entiendes? Entonces, yo no creo que haya intereses dentro de los sectores del chavismo, del madurismo, que no les preocupen los problemas. Y no casualmente, tú ves que el rechazo del presidente está en el orden del 80%, pero tú ves que los niveles de la oposición se mueven alrededor del 50, 52%. O sea, ahí hay un 30% de gente que habrán muchos chavistas que están en total desacuerdo en cómo se están manejando las cosas. Así es. Entonces, uno lo que tiene que buscar, existiendo este esquema, existiendo este panorama, uno lo que tiene que buscar es cómo confluyen los intereses de ambos sectores en el beneficio de todos, ¿no? Y qué es lo que va a permitir que la gente se supere, que es lo que va a permitir que la gente renueve sus esperanzas en el país y renueve las esperanzas en su... Es decir, tú coincides con nosotros en el tema de que la reconstrucción, el salvar al país, no lo va a poder hacer un solo sector. Absolutamente. Que va a tener que ser un acuerdo entre todos. Es que entre daño, los buenos, por supuesto. Pues es que el daño es demasiado profundo. El daño que esta gente ha infligido en estos 22 años es demasiado profundo. Entonces, obviamente, tiene que haber un sentimiento de recuperación a nivel de todos aquellos vamos a decir, venezolanos de buena voluntad, por decirlo así, de que traten entonces, o tratemos, en este caso, de darle soluciones realísticas y soluciones que verdaderamente en el tiempo se superen. Es que Venezuela, mira chicos, Venezuela tiene una capacidad de recuperación primero gracias a su gente, en segundo lugar gracias a la cantidad de recursos que tenemos, y que en tercer lugar, ¿qué es lo que falta? Gerenciar, o sea, que tú tengas la capacidad de que toda esa enorme cantidad de recursos que nos dio Dios, nosotros podamos hacer buen uso de él. Claro. ¿No? Ahora, es importante, por ejemplo, yo creo que en el PSV hay gente buena, claro que se pueden incorporar en este proceso de reconstrucción del país. Claro. Bueno, hay gente que la ha jugado muy sucio. Y creo que en el G4 también. Sí. Es decir, el país, no sé si, yo creo que uno de los problemas más graves que hemos tenido, Jorge, es que por un lado el chavismo consideraba que ellos solos eran los dueños del país. Entonces tú veías que Chávez decía que él era el dueño del país, es decir, los petrodólares, todo, ¿no? Pero también la oposición, el G4, ellos consideran que ellos son los dueños del país. Ahí hay unos temas con unas postulaciones de candidatos en los cuales, como el G4 maneja la tarjeta de la manito, entonces le dicen a candidatos que no pueden aceptar el respaldo de otros partidos. Yo me imagino que ustedes lo han vivido. Es una locura. Estupidez. Es una locura. Es decir, ¿cómo vas a hacer eso? Tú no eres el dueño del país, nadie es el dueño del país. El país es de todo. Y si queremos echar esta carreta para adelante, todos debemos empujar, cada uno en la medida de sus posibilidades. Yo creo que esa construcción está en proceso. Mira, un criterio que yo mantuve dentro de lo que es la Directiva Nacional de Centrado era el siguiente. Si hay un candidato independiente que tenga el apoyo de las fuerzas políticas, llámese Alacrán, llámese MUD, llámese UP, el que sea,
pero que él, por su propio liderazgo, logre el apoyo de todos estos factores, hay que apoyarlo. ¿Por qué tú le vas a negar el apoyo a una persona que verdaderamente demuestre capacidad y que es una persona que logra que distintas corrientes confluyan en él o en ella, ¿no? Entonces tú no puedes, por una razón de oportunidad, entre comillas, decir, no, ese candidato yo no lo voy a apoyar porque lo apoya Brito, por ejemplo. Así es, ¿no? así es. No vale. Si tú tienes que trabajar la unidad, tienes que tomar en cuenta todo, así como tomas en cuenta los del PSV para lo que es el destino del país, para las cuestiones políticas inmediatas, tienes que tomar en cuenta todos los factores. Un mensaje final para despedir el programa, Jorge, Bueno, a los mira, anzoatiguenses y a los Ante venezolanos. todo, agradezco la oportunidad que me has dado de expresar acá en este programa todas estas inquietudes que hemos planteado, y yo creo que sí, que hay futuro, que hay esperanza, que tenemos que mantener todo lo que se necesita para que el país salga adelante. ¿Y qué es lo que se necesita? La voluntad de cambio, la voluntad de que las cosas no pueden seguir a como han venido sucediendo, que se necesita un cambio en la mentalidad de la gente para producir también un cambio en la mentalidad de su clase dirigente y su clase política. Bueno, amigo, Jorge Lepage, en Luis Medina en positivo, es decir, tenemos que cambiar y tenemos que reflexionar y tenemos que mejorar. Esa es la base para construir el nuevo país que queremos. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima.